ver, estamos en directo. Muy bien, estamos en directo. Vamos a ver si empieza a conectarse gente. Vamos a hablar de nuevo en el nuevo... Bueno, vamos otra vez con esta sección de preguntas de psicología, como todas las semanas a las 8 de la tarde los miércoles, para, bueno, que podáis hacer todas las preguntas que queráis acerca de esta ciencia de la conducta. A ver si empieza a conectarse gente. Ok. Son y 57, estamos a punto de comenzar. A ver. Vale. Ya podéis ir haciendo las preguntas que queráis. Sobre psicología, yo tengo aquí algunas que me van mandando durante toda la semana. Como siempre, esta va a ser un poco la dinámica. Esta mañana hemos hecho otro directo un poco con otra temática. Vale. Hola a los que entráis, nuevos. Estamos a punto de empezar con esta sección de preguntas de psicología. Yo tengo aquí algunas preparadas, ¿vale? Como por ejemplo... a ver, este sería... Vale. Ok, esto de aquí... Apego a la soledad. Ok. Muy bien. Bueno, tengo aquí algunas preparadas. Pero vamos a dar prioridad a aquellas preguntas que vayáis haciendo en directo. ¿Vale? Eso siempre. Pero bueno, pues... Mientras tanto, pues voy leyendo algunas que tengo aquí. Ok. Y ya sabéis, si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta sobre psicología, la puede ir haciendo. Porque estamos a punto de empezar, ¿vale? Voy a hacerme el café antes de empezar, como siempre. Vale, y por ejemplo, yo tengo aquí una que me han hecho esta mañana, en el directo que hemos hecho esta mañana a las 10 de la mañana, que ha tenido mucho éxito, que es sobre el ataque de ansiedad, concretamente. Aquí tengo varios, ¿vale? Sobre el ataque de ansiedad. Es la pregunta que me han hecho, ¿qué es el ataque de ansiedad? ¿Cómo tratarlo quizá? Bueno, todo lo que tenga que ver con el ataque de ansiedad. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia que quiera comentar. Hola Eva, hola Leo, Juan Carlos. Estamos a punto de empezar, ¿eh? Vamos a hablar primero del ataque de ansiedad porque me lo han preguntado esta mañana, pero si alguno tiene alguna otra pregunta... Hola, viva la libertad. Bueno, muy buenas. ¿qué dices? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿No lo he metido? Uy, ¿qué ha pasado aquí? Espérate, que no te escucho. A ver, ¿dónde me he metido? ¿Esto qué es? Explícame. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Que tenemos un No sé, invitado ¿qué aquí es esto? especial. ¿Dónde me he metido? Que No yo te le he dado a oigo. aceptar aquí, me has invitado a algo y yo me he aceptado. ¿Yo dónde estoy? A ver... ¿Esto qué es? David Torel. A ver... ¿Qué dices, David? ¿Cómo A estás? ver, ¿por qué me sales ahí en un lado? Yo estoy encantado que estés ahí, ¿eh? Pero no sé por qué me sales ahí. Pues yo qué sé, me has invitado a algo. Y yo, como no tengo ni idea de esto, pues le doy. A ver... Ahí me ha salido aquí que me has invitado a algo, David. además no te oigo. No sé por qué. ¿Cómo que no me oyes? No ¿Por sé qué por no qué me no oyes? te oigo. A ver... Vale. Viva la libertad. Hola de nuevo, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí otra vez. Sí, hemos tenido ahí un invitado especial. No sé ni cómo ha aparecido. Como soy muy nuevo en los directos, tampoco sé muy bien por qué se ha unido ahí. Pero nada, no pasa nada. Un placer haberte tenido ahí momentáneamente. Bueno, son las 8 en punto. Vamos a empezar. ¿Vale? TLP tiene cura.
Vale, los trastornos de la personalidad, hablamos una vez que son tratamientos a largo plazo. Podríamos decir que sí tiene cura porque la verdad es que los límites de la personalidad pueden llegar a tal nivel de conciencia de su problema, de control de sus emociones, que se va a parecer muchísimo a la normalidad. Así es, yo lo he visto esto, ¿eh? Yo recuerdo hace años que hice las prácticas en un hospital, el hospital de Elda, donde se trataba trastorno mental grave, entre ellos TLP, que era lo más frecuente en cuanto a trastorno de la personalidad. Y la verdad es que había un trabajo ahí muy, muy bueno. Los pacientes que tenían este trastorno pues seguían teniendo síntomas a veces de excesivo sobrepensar y digamos, a veces, bueno, despuntes emocionales. Pero bueno, sí que tenían un control emocional bastante bueno, a veces una asertividad interesante. Pero claro, evidentemente un trastorno de la personalidad es un trastorno de la personalidad, no tiene nada que ver con un trastorno del eje 1 del DSM, como una depresión, como un trastorno de ansiedad, porque no es una enfermedad como tal. Es una forma también diferente de procesar la información y no es exactamente como tal una enfermedad, por lo tanto no es que tenga cura. Pero sí que se llegan a niveles muy interesantes para llegar a una vida completamente normal o lo más ajustable a la normalidad. Eso en cuanto al TLP. Sí, 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 se mejora con los años, muchísimo, se mejora muchísimo con los años. Pero hay que trabajarlo y que ya te digo, no es una terapia a corto plazo, como por ejemplo una terapia para la ansiedad, que en menos de 2 meses ya empieza a notarse mucha mejoría. Se requiere de un trabajo intenso durante bastante tiempo, ¿eh? Durante años incluso, ¿eh? Años, hablamos de años. Cosa que con otro tipo de trastornos no ocurre. Se ve enseguida los resultados. Pero es difícil. Nos decía Mónica que no tiene cura. Claro, es que sí, es que estrictamente hablando no tiene cura, pero claro, es que tampoco es como tal una enfermedad, es un trastorno de la personalidad, está en otro eje registrado en el DSM. ¿Vale? Es como pasa como por ejemplo la esquizofrenia, no tiene cura tampoco, pero de nuevo se llega a estados en los que aparte de los fármacos que uno toma para controlar los brotes, se llega a una calidad de vida hasta el punto de, bueno, tenerlo bastante controlado y vivir bastante feliz, digamos, de alguna manera, adaptado más bien, es la palabra, adaptado a la sociedad. Eso es cierto, ¿vale? Independientemente de que el trastorno sea para toda la vida, que es así. Buenos días, Carmen. Bienvenido a los nuevos. Estamos hablando de psicología. A ver, ¿podrías hablar? Nos dicen por Instagram sobre la distimia. Vale, la distimia es el trastorno de depresión crónica, que ahora se le llama así, ¿eh? Por cierto, Juan Carlos, ya no se le llama distimia. En el cambio del DSM-4 al DSM-5, ese manual de criterios diagnósticos, cambió ese concepto y ahora se le llama depresión crónica, que viene a ser pues lo mismo. Es decir, síntomas menos graves que... A ver, por aquí te mandan saludos una lectora de 3 añitos que le encanta tu libro. ¡Anda! ¡Qué bien! El, el de por fuera del móvil, lo tengo por aquí, espérate. A ver si lo tengo por aquí. Un momento. Lo tengo por aquí, en alguna parte, no sé dónde, pero está por aquí. Ahí sí. Aquí lo tengo. ¿Este te refieres? El de por fuera del móvil, ¿no? Sí. Ah, pues qué maravilla. Tengo aquí una fan. Vale, pues muchas gracias por uniros. El caso es que la distimia, de nuevo, pues es menos intenso, síntomas más a largo plazo, menos intensos, no tan episódicos como pasa con la depresión, el episodio depresivo mayor, que es 6 meses habitualmente de episodio, pero muchísimo más intenso. Bueno, esto de nuevo requiere de un entrenamiento, tanto a nivel conductual como cognitivo, para ir confrontando todas esas creencias sobre uno mismo negativas, ¿no? Que llevan a esa culpabilidad de uno mismo, a esos pensamientos negativos de uno mismo, ¿vale? A esa desesperanza, que al final tiene muchísimo que ver con la gestión emocional, con la tristeza, con la desesperanza, la melancolía, etcétera. Pero en general la distimia es menos intensa, más a largo plazo, por eso se le llama ahora crónica. Es ¿cuántas ramas de la psicología hay? ¿Cuántas ramas? Vale, lo que hay
Hola, Tori. Lo que hay sobre todo son diferentes escuelas, por así decirlo. Es decir, diferentes ramas, como dices, que han tirado por un lado o por otro en su investigación o su forma de comprender al ser humano. Por ejemplo, lo leemos todas las noches, qué bien. Como por ejemplo la que hoy en día se estudia en las carreras universitarias, es la terapia cognitivo-conductual o la escuela cognitivo-conductual en su amplio concepto, que no solo es terapia porque engloba muchas más cosas, se aplica en muchos ámbitos, pero hay, claro, hay por ejemplo, si hablamos de psicología, de psicoanálisis, que es otra rama no científica, que no busca la demostración de sus terapias o de su eficacia, hay muchas. La humanista de la que hablamos el otro día, por ejemplo, que es más moderna, está digamos, si hablamos en términos de evolución, podemos hablar de que existe eso que empezaron a llamar primera revolución conductual, luego la segunda revolución cognitiva, ahora se habla de terapias de tercera generación, que sería de nuevo una especie de tercera rama de esta psicología en la que se vuelve un poquito a la anterior. Es un poco complejo, pero sí, se vuelve un poco a la conductual, pero se añade la importancia del lenguaje, etcétera. Pero digamos que de todas esas ramas, por ejemplo, también está la rama, por decirlo de algún modo, digo rama por decirlo de algún modo. La Gestalt también sería otra rama, todas interesantes, pero no todas ellas se acogen al método científico para demostrar sus teorías. Es algo a tener en cuenta, ¿eh? Porque uno cuando acude a un médico, por ejemplo, quiere que le apliquen técnicas, métodos, terapias que sepamos que funcionen y no que le haga, no sé, un ritual chamánico que no sepamos si funciona o no funciona. Evidentemente queremos que algo nos apliquen métodos que sepamos que funcionen. A ver, ¿cómo puedo controlar la dependencia emocional? Todo esto tiene muchísimo que ver con la gestión emocional, porque hablamos de una incapacidad de decir las cosas, una incapacidad o más que incapacidad, miedo a la respuesta de la otra persona. Todo parte desde ese primer ciclo de la vida donde no se ha aprendido a confrontar al otro, no se ha aprendido la asertividad. Hay que hacer un trabajo de asertividad por un lado, que es la parte más conductual, ¿vale? De qué hacemos nosotros para enfrentar los problemas, y por otra parte la gestión emocional. Es difícil, ¿vale? Pero se puede porque, bueno, esto se ve en la terapia constantemente. Es una forma de cómo uno comprende por dónde vienen las emociones, por qué suceden y con ese conocimiento empezar a cambiar cosas que sabemos que funcionan. Yo llevo años con psiquiatras y medicación y sí, me he tranquilizado, pero sigue ahí. Si la medicación y la psiquiatría al final tienen un efecto, tapa en parte muchas veces los síntomas, pero a veces no concluyen el problema subyacente. Es decir, necesitas de un apoyo psicológico, de una serie de aprendizajes sobre herramientas específicas que te permitan controlar tu problema. Si es la depresión, esa tristeza excesiva, esos pensamientos rumiativos, si es ansiedad, los pensamientos que te llevan a tener ansiedad preocupantes hacia el futuro, si es el obsesivo compulsivo, pues etcétera, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo herramientas específicas para tu problema concreto. Si solo utilizamos pastillas, tenemos un problema cuando esas pastillas no estén. Muchas gracias por esa rosa. A ver, soy Victoria, tengo 55 años, llevo muchísimos años con ansiedad. Pánico. Mira, vamos a hablar del ataque de pánico que me han preguntado por aquí esta mañana. Me lo tenía por aquí apuntado. El ataque de pánico, ¿qué es un ataque de pánico? Porque es ansiedad también. Una crisis de pánico, eso es. Es ansiedad, pero no es lo mismo tener ansiedad como tal a largo plazo que tener un ataque de pánico. ¿Vale? La ansiedad, a ver que mueva esto, porque está un poco pasado de luz. La ansiedad podríamos describirla como un sinónimo de preocupación. Pero el ataque de pánico es otra cosa. Imaginaos que uno tiene ansiedad por lo que sea, por la cuestión que sea. Mañana me tengo que levantar, no sé, a tal hora, a ver si no me va a sonar el despertador y no llego y lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa que te genera un síntoma de ansiedad fisiológico. El cuerpo responde a ese pensamiento concreto y tienes una activación del corazón, palpitaciones, parestesias, hormigueos por los brazos, lo que sea, ¿ok?
Todo eso sucede a razón de unos pensamientos concretos que generan ansiedad. Ahora bien, una vez se ha iniciado ese proceso y empiezas a notar esas palpitaciones, ahí empieza otro proceso que no tiene nada que ver, que es subsecuente al anterior, ¿vale? Que es el miedo el miedo a los síntomas fisiológicos de la ansiedad. Es otra cosa, ya. Ya da igual qué es lo que te causó el primer síntoma de ansiedad. Es que no, ya se olvidó todo eso. Ahora es miedo a mi corazón, me palpita muy rápido, a ver si me voy a morir, a ver si me va a dar un infarto, a ver si me voy a volver loco de la intensidad que siento. Llega un momento en que eso que te lo causó ya primero se ha perdido. Eso es el ataque de pánico. Es el miedo al síntoma físico, el cual no produce realmente ningún peligro. El ataque de ansiedad no es peligroso, pero se siente como si fuera una muerte inminente, una locura inminente, se siente con un malestar de las cosas que más malestar producen en el mundo. Fijaos qué paradoja, ¿no? No es peligroso, nadie jamás muere por un ataque de ansiedad. Otra cosa es que tengas problemas del corazón, por ejemplo, ¿no? Pero por ataque de ansiedad como tal, por sí mismo nadie se muere. Sin embargo, se siente tan intenso que llega a cotas tan altas de cercanas al desmayo, de hecho, ¿no? El ataque de ansiedad, sí, claro, tiene cura. En relación a esto, se trabaja con esos pensamientos catastróficos que te llevan Hablé de esto hace poco en la radio, creo que tengo el vídeo publicado sobre el ataque de pánico concreto, y por ejemplo, mira, está este pensamiento, ¿vale? Este pensamiento concreto, cuando empiezan esas palpitaciones, empiezan las palpitaciones, el corazón se acelera, la respiración se agita, empieza a entrar un oxígeno excesivo en el cuerpo, el dióxido de carbono no tiene tiempo a salir al mismo nivel que el oxígeno, te empiezas a marear, con lo cual más pensamientos de muerte inminente, ¿vale? Todo eso son pensamientos catastróficos y no reales. No hay una muerte cercana, pero tu pensamiento te lleva a creer que es así. Entonces, ¿tiene cura? Claro, si por ejemplo piensas en eso que decía en la radio, llega a decir que, bueno, si tú tienes el pensamiento de me voy a morir, tú perfectamente podríamos hacer este ejercicio de voy a generar una alternativa de pensamiento de tipo, bueno, pues no es probable que me muera porque yo tengo X años, ¿qué probabilidad hay de que tenga yo un ataque de ansiedad? Es un análisis como racional en el momento en el que empiezan esos síntomas. O, por ejemplo, si tú has tenido, no sé, 10, 15 ataques de ansiedad alguna vez, uno puede al final pensar, bueno, he tenido 7 ataques de ansiedad antes, en ninguno de ellos me he muerto, ¿por qué me voy a morir ahora? O incluso pensamientos de tipo, si nadie jamás en el mundo, que es un pensamiento que yo te añado, yo te doy como algo con certeza, si nadie en el mundo se ha muerto por un ataque de ansiedad, no tiene peligro, no pasa nada, se me pasará, solo es temporal. Y va a dar igual lo que sea verdad y lo que sea mentira, va a importar qué es lo que añades a tu pensamiento. Esa es la idea, generar una alternativa de pensamiento para combatir ese pensamiento catastrófico de me voy a morir de forma inminente. Cuando trabajas eso, mejora esos síntomas porque empiezas a perder el miedo a esos síntomas concretos que son causantes del ataque de pánico. Y luego, por otra parte, vienen fases de exposición, empezar a exponerte a las palpitaciones en el cuerpo, ¿vale? A las parestesias. Se pueden hacer exposiciones muy interesantes. Intentar cambiar el pensamiento hay que practicar. Claro, hay que practicar. Y mucha gente me dice, es muy difícil. ¿Cómo vas a cambiar el pensamiento? Bueno, si ahora te dijese, Chabeli, de cambiar el pensamiento uno por otro, sería muy sencillo. Si te digo, no pienses en un coche rojo, y automáticamente en tu mente aparece un coche rojo, porque es inevitable. Pero si te digo, venga, piensa en un coche verde ahora, con voluntad, con tu esfuerzo, piensa en un coche verde. Y no sería difícil que cambies un pensamiento, el que no quieres, hacia el que sí quieres. No sería tan difícil. Lo podrías hacer con voluntad, ¿verdad? Claro, pues porque ahora estás calmada, quizá, pero con un ataque de ansiedad, pues cuesta un poquito más, sencillamente. Hay que practicar con tal de que se convierta en algo, bueno, pues pura rutina. Cuando aparezcan los síntomas, que seas capaz de llegar a ese estado de forma natural, empezar a generar esas alternativas de pensamiento que te lleven a... Es difícil, sí. Bueno, es difícil, claro. Es difícil, pero todo lo difícil no significa que no se pueda. Con práctica, claro. Que por cierto, mira, esto me decía, el otro día iba haciendo, esto es un anillo, ¿vale? Me decían el otro día, ¿cómo es posible que hagas eso con el anillo? ¿Eso qué haces? ¿Es difícil hacer esto? ¿Tú crees que esto es difícil?
Bueno, será difícil, pero a que se puede con práctica. Bueno, yo hago así, yo cojo el anillo, hago así, yo hago lo que quiero con el anillo. Es difícil, pero fijaos cómo con práctica, después de 30 años practicando esto, mira qué sencillo me supone. Pero con práctica todo se puede, la gestión emocional inclusive. Fijaos qué cosa más absurda lo del anillo, pero es ejemplo de que con práctica todo se puede, e inclusive la gestión emocional. Claro, pero hay que practicarlo. Si llevamos el que tenga 40 años, pues con 40 años sin hacerlo, ahora de repente cambiamos el patrón y empezamos a hacer otras cosas diferentes. Pues hay que practicar, evidentemente. Ah, muchas gracias, Concheta. Muchas gracias. A ver, ¿el TOC en los niños se cura? Sí, claro. Claro que se cura. Todos los trastornos psicológicos del eje 1, ansiedad, depresión, insomnio, TOC, todos esos tienen cura, claro. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, tiene una eficacia bastante alta, además, a nivel de terapias concretas para solucionar este tipo de problemas, que en el caso del TOC es pues, pensamientos intrusivos que uno no quiere, que uno sabe que son irracionales, además, uno lo sabe, cosa diferente en otro tipo de trastornos como la esquizofrenia o el paranoide. En el TOC sí sabes que es irracional. Lavarte las manos 15 veces o cerrar la puerta 40 veces, abrirla y cerrarla antes de salir, uno sabe que es irracional pero no lo puede controlar, porque le genera tantísimo malestar el no hacer esa conducta o ese... Sí, eso que al final acabas haciendo con compulsión porque te quita el malestar, te quita la ansiedad, es que no lo puedes evitar, claro. El problema viene a ser ese, ¿no? Como no lo puedes evitar, pues estás haciéndolo durante un tiempo, a pesar de saber que no tiene ningún sentido. Pero sí tiene cura. A ver. Buenas tardes. ¿Por qué habéis abandonado la terapia en clínica por en línea? Ah, no, pero no hemos abandonado la terapia en clínica por línea. Bueno, al final yo creo que la... A ver, yo paso consulta en presencial, claro, donde más, pero también paso consulta en línea, evidentemente para personas que están lejos, incluso en el COVID, por ejemplo, pasaba consulta en línea. No es ningún problema, ¿no? Al final hay una comunicación, sí que hay una pequeña diferencia que tiene que ver con el comportamiento no verbal. Yo soy experto en comportamiento no verbal, por ejemplo, y sé que hay una diferencia en el trato, en la comunicación. A veces uno se pisa cuando hablan dos personas a través del móvil, cosa que por razones puramente verbales, no verbales, perdona, puramente del comportamiento no verbal, en presencial no pasa. Tiene que ver con la visualización de las manos, los pies, del cuerpo. Tiene que ver con que uno al final entiende que el otro va a hablar y no habla o no se pisa por ese tipo de cuestiones. Que además veréis que a través del teléfono es súper fácil pisarse y tiene que ver con que no vemos el cuerpo de la otra persona, no vemos esas claves no verbales. Pero no hemos abandonado la clínica presencial por la línea. Más bien, nos hemos adaptado a la modernidad. A ver, todo no se puede, querer no siempre es poder, nos dicen por aquí, todo no se puede. Querer no siempre es poder. Bueno, claro, sí, hay cosas que no se podrán, pero tú fíjate, esta afirmación, que además es cierta, es así, no todo no se puede, yo no puedo ser campeón de tenis mundial, evidentemente, pero claro, por ejemplo, cuando hablamos de terapia, de solucionar un problema como tal, solucionar un problema, el objetivo de uno es marcarse objetivos, ¿vale? Que, digamos, mover todo aquello que esté en nuestra mano mover, cambiar todo aquello que se pueda cambiar, poner límites a las personas que nos machacan quizá, hablar con las personas, tomar decisiones para solventar problemas, etcétera. Y una vez ya se ha movido todo, pero ya no hay nada más que se pueda mover, entonces uno debe aprender a cambiar sus expectativas, a aprender a gestionar de una manera, aceptar lo que está viviendo, que quizá no es tan malo como lo estaba viviendo, quizá está interpretando de una forma negativa algo que ya sencillamente es, que no se puede cambiar, como la muerte de un familiar, por ejemplo, como cómo son las demás personas, que a veces nos dan rabia, que a veces ¿no? Pues nos causa malestar. Bueno, pues uno puede hablar con la persona, poner sus límites, no se puede cambiar en este caso, como nos dice esta persona, que todo no se puede, pero una vez has puesto los límites con esa asertividad, has hecho todo lo posible, ya luego te falta ese proceso de voy a cambiar mi forma de interpretar esta situación que me hace ver tan negativa a la otra persona o cómo actúa, cómo me gustaría que actuase. Voy a aceptar esa situación conforme es porque ya no puedo cambiar nada.
Así que ese es, digamos, el punto en el que conseguimos siempre lo que queremos. Porque si de alguna manera no se consigue tal y cual lo querías, vamos a cambiar entonces las expectativas y al final sí conseguimos siempre nuestros objetivos en ese sentido. A ver, ¿y cómo es la cura del TOC en niños? Vale, todo proceso. eh, A ver, quería preguntar por el triptezol. No conozco el triptezol. No conozco las marcas, conozco los principios activos. No sé si es un inhibidor de la recaptación de serotonina o conocido típicamente como un antidepresivo o un ansiolítico o un antipsicótico, no lo sé. Dime qué es. Las marcas no las conozco. Conozco, por ejemplo, pues la paroxetina, serotonina, la sertralina, todos esos principios activos más que las marcas. Mira a ver si aparece en el prospecto o en la caja aparecerá, seguramente. La cura del toque en niños es, básicamente, habemos gente aquí, ¿eh? Muy bien, está triunfando esto. Muy bien. La cura del toque en niños va a pasar siempre por un proceso. Ten en cuenta que siempre va a haber malestar por no cumplir con esa dinámica entre pensamiento intrusivo y compulsión. La compulsión es la conducta, ¿vale? El TOC es trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión es un pensamiento intrusivo y la compulsión es la conducta, ¿vale? Se unen de alguna manera, en algún momento empieza, es decir, yo tengo pensamientos intrusivos de me voy a infectar de una enfermedad grave, tengo ansiedad, me empieza a entrar malestar, en un momento determinado yo me lavo las manos y se me va la ansiedad. Con lo cual ahí empieza un circuito en el que la próxima vez que empieza a tener esos pensamientos, de nuevo mi cuerpo me pide esa compulsión de lavarme las manos porque en otra ocasión se ha reducido la ansiedad y así se va generando ese circuito. ¿Cómo se reduce la ansiedad en eso? Por una parte, control de esa ansiedad mediante técnicas concretas cognitivas, que en ese caso, como hablábamos antes, de cambiar esos pensamientos catastróficos de no es probable que tengas una enfermedad, cuántas enfermedades a tu alrededor has visto en el último año, en la última semana, en el último mes, es decir, combatir pensamientos concretos y luego la exposición a esos, por ejemplo, a no poder lavarse las manos en un día entero, por ejemplo, para que vea la persona que en realidad, o el niño en este caso, vea que no, claro, el niño no va a ser seguramente de lavarse las manos, te lo pongo como ejemplo, ¿vale? Pero que en niños sucede lo mismo, solo que con otro contenido, ¿vale? Al final le exponemos aquello que le daba. Si quieres, me cuentas cuál es su compulsión. La anedonia, ¿no? La falta de energía o de ganas de hacer cosas, te refieres, ¿no? Y imagino que estará asociado a la depresión, ¿no? Te refieres, a no tener ganas de cosas. Ahora hablamos de eso. ¿El psicólogo puede medicar? No. El psicólogo en España no puede medicar. No es su función. El psiquiatra es el que medica, porque es un médico, y por tanto se dedica, pues, en parte, o bastante parte de su trabajo, a medicar por un lado y después lo más difícil de todo, que esa pastilla se ajuste a tu peso, a tu edad, a tu sexo, a tu todo y que no tenga efectos secundarios, regular mediante toda la cantidad de elementos que tiene. Es complejo ese mundo, ¿eh? Pero eso se encarga el psiquiatra. En Estados Unidos, por ejemplo, el psicólogo sí puede medicar. Ahí está el comportamiento no verbal. Muchas gracias por esa rosa, Jenny. A ver. mm, Aquí nos ponen una publicidad, ¿vale? Me sube la tensión con el pánico y más miedo. Me sube la tensión con el pánico. La psiquiatra me atiende bien, pero el psicólogo no. Has tenido una mala experiencia, María. Desde luego. No, y a veces pasa. Claro, y lo que yo, por ejemplo, tengo claro es que hay veces que no, por alguna razón no se conecta con el paciente. Y eso es esencial, ¿eh? Yo también trabajo con niños en una consulta que tengo en Novelda y es lo esencial. La primera vez, la primera consulta, o conectas con el niño o no, no hay nada que hacer ya. No hay nada que hacer. Y a veces, bueno, hay factores, pero no se sabe muy bien por qué. Si conectas la primera sesión con el paciente o la paciente, ahí está tan allanado el camino para luego trabajar y has tenido con esto una mala experiencia. El psicólogo no llegó a ti de alguna manera y no te pudo ayudar. Y
Quizá tenga que ver no tuvo tiempo, estaba estresado, quién sabe, ¿no? No sé por qué. Pero sí puede ocurrir. Por ejemplo, suele pasar, mira, con adolescentes que vienen un poco obligados a consulta por sus padres, quizá, o lo que sea. A veces pasa eso, ¿no? Vienen y no tienen ganas, tienen una mala experiencia porque se sienten traicionados por sus padres. Entonces, claro, ahí no hay nada que hacer, es que es así. Si uno no quiere ser ayudado, ¿cómo le vas a ayudar? Toma un Orfidal todos los días, ¿es malo? Bueno, no es que sea malo, si tiene un objetivo concreto, si tiene el objetivo de que te quite la ansiedad en el corto plazo y te va bien, pues estamos poniendo un parche, pero tendrás que aprender a gestionar esa ansiedad. No es que sea malo como tal. Sí que es cierto que los ansiolíticos de corta duración, los que más rápido te quitan la ansiedad, son los que más están asociados a la dependencia. Dependiendo de la dosis que tomes, podría ser malo, claro. ¿Por qué una persona se quiere quitar la vida? Mira, esto está Jenny Guadalupe. Esto está asociado a una emoción muy concreta. He hablado muchas veces en Teleelda, por ejemplo, de esto. Estuve hablando hace poco, y en la radio también, sobre esta emoción tan asociada a no solo la depresión, sino al suicidio, que es la desesperanza, como esa emoción de ya no hay nada que pueda hacer para solucionar mi malestar. Es tan intensa esa emoción que de verdad llega uno a plantearse la idea de quitarse la vida para quitarse ese malestar, porque habitualmente los suicidas no quieren quitarse la vida como tal, más bien lo que quieren es quitarse ese malestar tan intenso que tienen encima. Y a veces recurren a eso como una forma de quitárselo en vez de otras que lo solucionarían también, pero no perciben que haya una temporalidad, no perciben que haya que sea temporal, más bien perciben que va a ser para siempre y no van a salir de ahí. De nuevo, hay que aprender a gestionar las emociones. Se habla en el caso del suicidio, del el plan de seguridad. El plan de seguridad es muy interesante porque uno empieza a analizar cuáles son los factores antecedentes de esos episodios donde más intensa es la desesperanza. Empieza a registrarlos con tal de luego anticiparse a ellos. Eso se puede hacer. Y es muy interesante trabajar así. Yo con antidepresivos estoy con mucha ansiedad y con mucha tristeza, claro, porque no necesariamente te va a quitar la ansiedad o la depresión, por ejemplo. Te va a ayudar, pero claro, tú imagínate, tienes un pensamiento que te genera ansiedad mira, te digo uno concreto, un pensamiento, ¿vale? De tipo, no sé, tienes un adolescente que sale de fiesta, por ejemplo, y dices, ¿y si no vuelve? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si le hacen algo? ¿Y si le pasa no sé qué? ¿Y si le pasa no sé cuánto? Y estás con una ansiedad toda la noche esperando que vuelva. Claro, te va a quitar un ansiolítico la ansiedad. Bueno, pues te vas a sentir más tranquilo. Pero no necesariamente te va a quitar la ansiedad porque tú vas a seguir con ese pensamiento dándole vueltas y vueltas y vueltas. Por lo tanto, claro, son esos pensamientos repetitivos, rumiativos, que te están generando la ansiedad, la causa de ese síntoma. Las pastillas ayudarán en ciertos momentos, pero va a seguir ese pensamiento ahí y vas a tener que aprender a cambiar ese pensamiento, a quitarle la atención por otro pensamiento menos ansiógeno, más racional de hecho. Por ejemplo, de nuevo haciendo alusión a esto, ¿qué probabilidad hay de que en realidad le pase algo si ha salido 200 veces de fiesta, ninguna le ha pasado nada? O por ejemplo, incluso yendo más allá, si hay, no sé, 700 chavales de su edad en este pueblo o 8000 en esta ciudad y no pasa nunca o ha pasado muy pocas veces, ¿qué probabilidad hay de que esto pase hoy, esta noche, no? A ver, a ver que ha habido un problema por aquí. Vale. Si aquí nos hablan de nuevo de la depresión, ha habido un problema porque se ve que hemos hablado de un tema sensible y, y nos han dicho aquí que nos hemos pasado. No pasa nada, seguiremos hablando de estos temas. De nuevo, hablamos de por qué una persona se quiere quitar la vida, etcétera. Vale. Como hemos hablado de esto, vamos a seguir. A ver. Además lo preguntan mucho esto, ¿eh? Creo que ha quedado un poco respondido y tiene que ver con esa emoción de desesperanza, ¿vale?
Vale. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿tienes aquí un problema como de memoria, me dices? ¿Algún consejo para que se me haga fácil recordarlo? ¿Qué es exactamente lo que olvidas? Un momento. A ver, se me olvidan bastantes las cosas. Tipo, me dicen que recoja algo en 15 minutos y se me olvida. Pues fíjate, eso puede tener que ver con algunos síntomas de cualquier trastorno que te lleve a sobrepensar sobre ciertas cosas, con lo cual satura al final tu mente de ese tipo de pensamientos y luego te va costando más centrarte en cosas. Pero fíjate qué sencillo. Si tienes problemas para recordar esas cosas tan sencillas, apúntalas, porque al final una persona que apunta las cosas puede llegar a la misma cota de memoria que una persona que es súper buena con su memoria. Por lo tanto, ¿quedaría el problema resuelto? Sí. Y ya en otros momentos, otros periodos de tu vida que no tengas tantas preocupaciones, ya verás tú mismo o tú misma cómo eso se reduce, esa carga cognitiva que te impide estar demasiado presente en el contexto en el que vives. Estás como demasiado metido en tu mente. A ver. Dependencia emocional. Tengo ansiedad al no saber de mi expareja. Me despierto por las noches. Claro. La dependencia emocional también depende de esto que estábamos hablando antes, de la falta ese control emocional, de nuevo, porque tenemos miedo a decir las cosas a la pareja. Tenemos miedo a enfrentarnos o qué dirá o qué pensará de mí o si me enfrento me va a dejar. Se construye desde muy temprana edad y va siendo un problema que va cada vez a más. ¿Cómo se gestiona todo eso? Además, ten en cuenta que, claro, añades que tienes ansiedad, claro. ¿Cómo se gestiona todo eso? De nuevo debemos empezar a cambiar los patrones con los cuales nos relacionamos con nuestras emociones. ¿Me da miedo que la otra persona le siente mal que le diga algo? Claro, pero quizá ni siquiera esté pensando la otra persona lo que tú piensas que va a pasar. Es que es así. Con lo cual, por un lado hay una parte importante de asertividad, de aprender a decir las cosas que piensas, que sientes, lo que quieres de las personas, cuáles son tus expectativas, qué es lo que los demás deberían de hacer para que tú estuvieras bien. Que luego después esto entrará en una negociación y a ver qué es lo que pasa, pero por lo menos uno debería de tener esa capacidad para decir las cosas que siente. Es importante porque si no caemos al final en ir cediendo hacia, hacia eso, hacia la personalidad de la otra persona, al final, y acabamos diluidos en ella. Vale. Recomienda tomar sertralina. A ver, cualquier inhibidor de la recaptación de serotonina, yo no lo recomiendo, pero no estoy en contra de los fármacos. A veces hacen falta, pero cuando una persona tiene síntomas de depresión, no tiene que ir a lo primero a tomar pastillas. Debería de tomar una terapia psicológica porque funciona mejor incluso en los estudios de eficacia que los tratamientos farmacológicos. Entonces, ¿es recomendable? No es que sea recomendable, es que es lo que te dan en la sanidad pública. Te van a dar un antidepresivo que funciona en parte, claro, funciona, por eso te lo dan. Funciona, te quita o tienes mejores sensaciones sobre la felicidad, estás más tranquilo. No más tranquilo, más bien es sencillamente que tiene tu cerebro más acceso a la serotonina y entonces te encuentras un poquito mejor. Pero no te quita la depresión, por ejemplo. No te quita los pensamientos rumiativos, ni te quita los pensamientos negativos hacia ti mismo, ni la consideración del mundo como algo negativo y oscuro en el cual no se puede vivir. No, eso no te lo quita la sertralina. A veces es necesario cuando es duro. Eso sí, cuando es dura la depresión, es a muy largo plazo. Bueno, pues a veces hace falta. Pero no la recomiendo en primer lugar si empiezas a tener síntomas de depresión, en absoluto. A ver, nos dicen, llevo 2 años con emetofobia, cada vez peor, no sé lo que es la emetofobia. Dime, ahí Melis, dime qué es la emetofobia. Alguna fobia, evidentemente, pero no conozco la emetofobia. ¿Puedes decirme cómo evitar la ansiedad en la toma de decisiones? La ansiedad en la toma de decisiones. Bueno, ahí lo que hay, sobre todo, es miedo a la reacción, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Eh, yo creo que lo que tienes que hacer es saltar a la piscina, en este caso.
a decir, bueno, voy a decir lo que tenga que decir y luego veremos a ver qué es lo que pasa. La otra persona se enfadará o no se enfadará, pero ya dependerá de la otra persona. Es que quizá estás temiendo una reacción que ni siquiera vaya a ocurrir, que es la definición de la ansiedad. Preocupado por cosas que probablemente jamás ocurran y tú ahí evitando situaciones y evitando situaciones que llevan al final a ir cediendo todo el rato a las querencias de la pareja. Y es al final un problema eso. Así que yo te recomiendo así muy rápido que te tires a la piscina. Di lo que tengas que decir. Y luego ya buscaréis una solución. Podrías hablar sobre la vasopresina y la infidelidad. Anda, la vasopresina y la infidelidad. Bueno, pues la vasopresina tiene que ver, bueno, con la fidelidad, sí, se ha demostrado, ¿no? Que los hombres, imagino que hablas de hombres, ¿no? La vasopresina se sabe que sube, que aumenta cuando un hombre está pegado a una pareja, ¿no? Cuando se siente querido por la pareja, sube la vasopresina. Pero bueno, no estoy tan seguro que la infidelidad tenga relación exactamente, o más bien puede tener una correlación con neurotransmisores o hormonas, pero luego no es tan sencillo. Yo diría más bien que relacionado con la infidelidad hay factores más bien psicosociales de tipo alcohol, por un lado, y otro súper importante, el anonimato. Cuando las personas salen cada uno por su lado, bebiendo alcohol de por medio, se presenta la oportunidad en la cual hay una persona que a ti te gusta, que tú le gustas, cuando todo eso coincide, quizá incluso el factor de te has peleado esa noche con la pareja, etcétera, pues parece que aumenta todo eso la probabilidad de que esto suceda. Claro, de nuevo, la gente sabe controlar sus emociones, es que partimos de esa base. Hay muchos problemas, muchas gracias por esa rosa, hay muchos problemas con la gestión emocional. La gente sabe controlar la euforia, que es otra de esas emociones nunca mencionadas y mal gestionadas. Si una persona está en ese contexto peligroso para la fidelidad y de repente alguien le canta un poco no sé, le hace como arrullos al oído, de repente le dice qué guapo eres, qué guapa eres, y empieza a sentir euforia, ¿será capaz de controlar eso? Pues si no es capaz de controlarlo, acabará poniendo los cuernos y entrará en un problema después de culpabilidad, después de mentiras, etcétera. Claro, eso sobre todo tiene muchísimo que ver con la infidelidad, más que quizá neurotransmisores concretos, ¿no? A ver, alguien con TEA que quiere dejar de existir, bueno, estamos hablando otra vez del mismo tema ese de, al final igual, que en el otro caso, hay que tener cuidado con lo que dice un psicólogo, más que nada porque cualquier palabra ayuda o destruye. Bueno, lo que dice un psicólogo o cualquier autoridad, ¿no? Lo que puede decir un médico, por ejemplo, lo que puede decir alguien que percibamos con autoridad. Y evidentemente tiene mucho sentido, Silvia, lo que dices. Tenemos que llevar cuidado los profesionales porque si decimos algo que no es coherente, si decimos algo que quizá tenga que ver con nuestros propios pensamientos o experiencias personales y no es así, es equivocado, claro, puede tener consecuencias. Eso es así, cualquier autoridad, ¿no? Porque si algo lo dice el médico parece que sea verdad por el hecho de decirlo. Claro, eso, yo he entrado en algún conflicto moral con algún médico que he visto en redes sociales, como Manuel Sanz, por ejemplo, que habla de la reencarnación, de la física cuántica, de cosas de ese estilo, que no tienen evidencia científica, y él afirma que sí, y no es así, no hay evidencia científica. Uno puede creer lo que quiera, evidentemente, pero no hace falta evidencia científica para creencias de ese estilo. Pero él afirma que sí, claro, y por eso digo, el efecto de la autoridad, uno se acoge a que si una autoridad menciona algo de ese estilo, lo creerá más solo porque lo dice alguien con autoridad. Es peligroso decir esas cosas sin que sepamos si es así o no es así, ¿no? A ver, mi tristeza, el fallecimiento de mi hijo, mi tristeza, el fallecimiento de mi hijo de mi alma, me siento morir, claro. Estás con síntomas depresivos hasta cierto punto normales dentro del contexto de la muerte de un hijo, claro. Es un duelo que llamamos y es completamente normal el duelo. Ahora, una vez pasa el tiempo, antiguamente se hablaba de los 6 meses, no tiene ningún sentido poner un tiempo a eso, porque cada uno tendrá su propio proceso. Ahora ya no se habla de eso, del tiempo, el criterio temporal para diagnosticar de depresión o no, pero perfectamente puede ser un duelo completamente saludable y tienes que vivirlo, no tienes que evitarlo en absoluto.
A ver, creo que se está repitiendo aquí. A mí me indicaron sertralina. Los efectos secundarios fueron más fuertes. Claro. No tiene por qué funcionar a veces. La sertralina, ese inhibidor de la recaptación de serotonina, a veces no funciona, es así. Y por eso el psiquiatra tiene que trabajar también para regular a través de diferentes principios activos, diferentes marcas, porque no todo va a funcionar siempre para la misma persona. Habrá que ir modificando ciertos valores para encontrar cuál es tu fármaco adecuado en el caso de que lo necesites. Vale. A ver, Aimelis, quiero saber qué es la emetofobia. No lo sé. Explícamelo y te digo qué haría yo. Si tu hija ha sufrido una violación, no quiere vivir y no quería ir al psicólogo, no quiso, claro. Si uno no quiere ir al psicólogo es difícil poder ayudarle, muy difícil. Y he tenido casos de padres que acuden a consulta para que intente ayudar a sus hijos, pero los hijos no quieren venir. Con lo cual acabo ayudando al padre o a la madre a, digamos, cómo ellos viven con tanto sufrimiento lo que sufren los hijos. Porque ellos no pueden ser ayudados si uno no quiere. Ahora bien, también es cierto que los padres, si conviven con el niño, cuando ellos mejoran por lo menos su estado emocional, su gestión emocional, es cierto que muchas veces por propio reflejo, por tu reacción a su sufrimiento, también mejora, ¿vale? Sin que sea el objetivo, porque es difícil ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Bastante difícil, ¿eh? ¿Cómo puedo recuperar el apetito? ¿Cómo puedo recuperar el apetito? Si es un tema físico, quizá debería de aconsejarte un médico, porque el apetito al final pues tiene que ver con procesos biológicos, ¿vale? Pero a no ser que tengas problemas, por ejemplo, o síntomas que te lleven a la pérdida de apetito, ¿no? Por ejemplo, si son síntomas depresivos, que, es decir, aparte de la pérdida de apetito, has perdido las ganas de hacer cosas como antes te gustaba hacer, no sé, salir a la montaña, jugar al tenis, lo que sea, y de repente has dejado de tener ganas de eso y de salir y de quedar con amigos. Entonces son síntomas de otra cosa, ¿no? Psicológica además y que tiene injerencia ahí el psicólogo. A ver, pudiera tomar para ayudarte en los estudios, para retener mejor. Que pudiera tomar para ayudarle en los estudios. Un fármaco. Pues sí que hay algún fármaco, pero tampoco te lo recomiendo. Un fármaco para mejorar en los estudios. Sí que recuerdo que había algo, pero bueno, yo que he estudiado mucho, la verdad, no lo he tomado nunca porque, claro, como decía antes, no es que esté en contra de los fármacos, pero si no son necesarios, pues no hace falta meterse en dinámicas de, por ejemplo, efectos secundarios de fármacos, porque imagínate además que puede tomar ese fármaco y que además no le ayude del todo y a pesar de todo tenga efectos secundarios. No tiene por qué retener del todo mejor o quizá, es decir, hay formas de retener mejor. Tiene que probar técnicas de memorización mejores de las que está utilizando, que quizá sea la clásica, por repetición. Necesita estrategias mnemotécnicas, quizá. Busca en internet técnicas mnemotécnicas, con M primero, MN, mnemotécnicas, para la memorización, ¿vale? Te va a venir bien seguro, o a tu hijo. A ver, ¿cómo puedo dejar de estar triste? No se puede dejar de estar triste. Lo que se puede es, luna llena, es empezar a hacer cosas desde el punto de vista de la conducta, moverte hacia hacer cosas en vez de esperar a sentirte alegre para hacer esas cosas. Porque si uno empieza a moverse, empiezan a producirse cambios, ¿vale? En el cerebro a nivel de neurotransmisores. Y si, por ejemplo, pues sales a hacer deporte sin ganas porque estás triste, sentirás, por ejemplo, pues endorfinas que cambian esa dinámica, la serotonina se ve influenciada por ello, por lo tanto, yo te recomiendo que sin que puedas cambiar ese estado emocional de tristeza, que hagas desde el punto de vista de la conducta cosas aunque no tengas ganas y no esperar a tener ganas para hacerlas. Eso es lo que te recomiendo. Sí, me está diciendo lo del TEA. Lo que pasa es que parece que me han puesto como una restricción por hablar de ese tema. Por eso no he querido profundizar, ¿vale? ¿Es posible amar a una persona con todos los tipos de amor? Sí, claro. Sí que se puede. ¿Tipos de amor te refieres al amor el comprometido, al amor romántico, al amor pasional?
Claro, al final eso es lo que llamamos el amor verdadero o algo así, decía Stenberg o algo así, un autor que hablaba del amor, los tres tipos del amor, los diferenció, hizo estudios sobre eso muy interesantes. Sí se puede, claro que se puede. Es que es complejo el amor, ¿eh? Como tal, ¿eh? El concepto del amor a veces se escapa a la ciencia. A ver, se escapa a la ciencia. Me refiero a que uno debe definir qué es el amor primero para poder hacer estudios sobre eso, qué es el amor exactamente. ¿Es eso que queda después de la pasión? ¿O es que siempre haya pasión y además haya ese cariño y además, pues sí, en principio se supone que esa es la definición y lo que debe es construirse más que encontrarlo. Yo creo que se puede construir un estado en el que, bueno, la pasión permanece por una serie de cambios constantes, quizá, romper la rutina, y además, porque has encontrado a la persona que coincide contigo, pues sí que encuentras, bueno, pues los demás campos, ¿no? La complicidad, la, aparte de la complicidad, pues, bueno, esos elementos que nos hacen sentir llenos, ¿no? Yo creo que sí se puede. Bueno, yo me siento así con mi mujer, por ejemplo. Yo le dije las cosas a mi pareja que me sentaban mal, pensando que así se arreglaría y me dejó. Claro, siempre es una posibilidad. Le dije las cosas y me dejó. Claro, porque eso no se puede evitar. No puedes evitar que las personas te dejen o no te dejen. Las parejas te dejarán o no te dejarán por una serie de razones. Pero claro, imagínate el otro caso. El no decirle las cosas a tu pareja para que no te deje. Pues caemos al final en eso que decíamos antes de dependencia emocional. Con tal siempre de la amenaza de si no te dejo, no le digo las cosas. Pues no es nada saludable. Casi que al final merece la pena esa capacidad de negociar con la pareja cuáles son los puntos importantes de la pareja. Necesitamos también eso. Eso es una pareja saludable. Una pareja que te deja si no hace lo que tú quieres no es saludable en absoluto. Así que, claro, no veo tanto problema en ese caso, L. Aunque se pase mal, evidentemente. A ver, es un grave problema no salir de casa casi 5 meses. Y no es agorafobia. ¿Y por qué no sales de casa en casi 5 meses? Por pocas ganas, entiendo. Por, porque no te apetece. A ver, no puedo superar el abandono de mi madre. Aquí me han puesto una restricción por hablar de ese tema tan chungo. Qué lástima, ¿no? Porque tendríamos aquí más repercusión. Bueno, no pasa nada. A ver, se ha restringido porque trata temas que podrían resultar incómodos para algunos espectadores. Incumplimiento de las normas. Bueno, pues sí, lo vamos a asumir. Y es así, ya está. Por eso vamos a intentar no hablar de eso. Me hablaba antes del TEA, como qué diferencias puede haber en ese caso. Por eso no quiero hablar de esto porque nos han vetado ese tema. A ver. ¿Cómo puedo superar el abandono de mi madre? ¿Cómo lo gestiono de cara a la gente? ¿Por qué de cara a la gente? No entiendo ese concepto. ¿Por qué no gestionarlo para ti, ¿no? Para tú sentirte... Para aceptar eso, ¿no? Hablamos antes de que hay cosas que puedes cambiar y por tanto uno debe moverse hacia esa solución y otras cosas que no se pueden cambiar como eso, ¿no? El fallecimiento de una persona y uno tiene que generar nuevas narrativas para aceptar eso que ha pasado y que es muy difícil de aceptar. Nuevas narrativas de tipo, bueno, pues todos debemos morir algún día, ha sido feliz los momentos que fue feliz, generar nuevas narrativas te permiten ubicar en un lugar en el que no sea tan duro para ti. Pero no es nada fácil. Luna llena. ¿Cómo puedo dejar de estar triste? Vale, aquí algunos que se repiten. Voy a bajar para abajo porque nos quedan 10 minutos. Ah, vale, vale, Aimelis. Emetofobia es fobia al vómito. Vale, vale. Vale. Fobia al vómito. Ok, mira, cualquier tipo de fobia, por eso te lo decía, para conocer un poco el caso concreto. La fobia, pero frecuentemente vomitas, ¿es así? ¿Llegas a vomitar o incluso fobia a ansiedad a otros vómitos de otras personas o incluso a la aparición de un posible vómito que a lo mejor ni siquiera aparece? ¿Es eso? ¿Aimelis? He hablado de la distimia ya y sí tiene cura. Eh, a ver, ojalá lo hubiera conocido antes.
Vamos a ver. ¿Cuál es la principal diferencia entre los modelos de memoria de Baddeley y de Atkinson y Shiffrin? Es una pregunta muy concreta. ¿Te refieres? No recuerdo muy bien ahora el modelo, pero sí, entiendo que eran lo de los bucles, los diferentes bucle fonológico, el bucle... Sí, es un modelo que nos permite, y claro, incluye además de la memoria los procesos de atención, de cómo se filtra a través de la atención, que es limitada, por tanto, que es sobre todo lo que nos interesa de ese modelo, que no entra todo, que entra solo una parte de aquello que estamos recibiendo de lo de fuera. Claro, modelos como estos, el de Atkinson y Shiffrin ahora mismo no recuerdo muy bien, lo buscaré, ¿vale? A ver que me lo apunte, porque me interesa, y ya que por las mañanas estoy haciendo, mañana no, pero mañana lo haré por la tarde, pero por las mañanas estoy haciendo directos para traer estudios concretos, y mira, voy a traer ese concreto, y así yo también lo repaso porque hace un montón de años que lo estudié, Baddeley y Shiffrin, y Atkinson, perdona. Me lo apunto, ¿vale? A ver. A ver. O amor por rutina. Eso no sería amor, ¿no? Difícil pregunta. Lo primero habría que definir qué es el amor. Es una pregunta súper difícil, ¿eh? De verdad, súper difícil. Muchas gracias por esa rosa ya. Es... claro, es que yo entiendo, por ejemplo, que el cerebro humano no está pensado, no ha sido, digamos, no ha evolucionado para ser feliz en absoluto. Todo lo contrario, el cerebro humano y el ser humano como concepto, ¿no? Como ser, está aquí solo para sobrevivir y no para ser feliz y para estar enamorado. El amor es, bueno, pues también tiene que ver con cuestiones sociales, ¿no? Claro, imagínate, tú estás súper enamorado de tu pareja, pasan los años y de repente sientes que no tienes la misma atracción física hacia ella, porque por pura habituación, es decir, el efecto de aquello que es bueno, nos acabamos acostumbrando por alguna razón y a lo malo nos cuesta más acostumbrarnos, ¿vale? Es un efecto que sucede en el ser humano, también en los animales, ¿vale? De pronto sientes que ya no te atrae sexualmente tanto, es decir, te produce serotonina, sientes felicidad con ella, vasopresina, oxitocina, genial, hasta ahí, todo bien, pero sí que sigues sintiendo activación sexual por el resto de personas, por el resto, durante toda la vida. Es decir, te producen dopamina los demás. Eso es un problema. Nos dice eso, que el cerebro no está pensado para ser felices ni para amar a una persona. La monogamia es una construcción social también. Por lo tanto, el amor que nos va a permitir ser felices, ser monógamos, estar con una persona toda la vida, vamos a tener que construirlo contra esos efectos biológicos que están detrás, empujando a que sigamos reproduciéndonos, quizá con otras personas incluso. Así que, claro, hay que construirlo, hay que inhibir todo ese deseo sexual hacia otras personas si quieres, digamos, construir ese amor con esta pareja elegida. Claro, eso es un poco lo que uno debe construir si es lo que quiere, ese amor romántico, pasional, con complicidad además, es lo que se podría hacer con esfuerzo al final y tiene que ver con una decisión consciente de ello, ¿no? Nos quedan 5 minutos, ¿eh? Estamos a punto de acabar. Qué rápido se pasa la hora. Happy Love, me encanta que estés aquí, eres un crack. Muchas gracias por esa rosa, Mario Gil. Y cuando sientes que lo has perdido todo y tienes una edad que es difícil empezar, ¿cómo no super... Creo que continúa hasta este comentario. A ti, muchas gracias a ti ya. A ver, cuando sientes que lo has perdido todo, tienes una edad y es así, lo has perdido todo. Tú fíjate esta pregunta. Muchas gracias por esa rosa, Normi. ¿Es así? ¿Realmente lo has perdido todo? Tú imagínate una persona en Valencia después de la Dana que lo ha perdido todo. Yo conozco personas que lo han perdido todo, ¿eh? Imagínate, ¿no? Vamos a verlo como un concepto. Una persona que lo ha perdido todo, familiares, negocios, incluso a nivel material, coches, casas, ¿no? Una persona que lo ha perdido todo y como dices, ¿no? Tienes una edad difícil de empezar. ¿Realmente esta persona mm, todavía puede hacer cosas de valor en su vida?
podría hacer cosas de valor en su vida. Podría hacer incluso cosas de valor por los demás. Realmente sí podría. Y hay casos extremos de gente que lo ha perdido todo, que de pronto empiezan a percibir que su situación puede llegar a considerarse un reto en su vida para salir adelante, para construir una vida no sé, de enriquecimiento personal. Hay gente que sale de esa con trabajo a veces tiene una resiliencia innata, pero claro, claro que se puede. Muchas gracias, David Enisa. Eso se puede hacer. Y nada de esto va a ser fácil, evidentemente, claro, porque cualquiera podría decir, ya, pero esto es muy difícil. Bueno, claro, pero también es muy difícil, por ejemplo, perder peso y un nutricionista te acompaña, te sigue, de alguna manera tú llegas a eso. Así es como funciona todo esto. Con trabajo, con voluntad, pero nunca nada de lo que tenga que ver casi con el ser humano va a ser sencillo. Todo es complejo porque depende de muchos factores. Por ejemplo, factores predisponentes genéticos, por ejemplo, familiares que han tenido depresión anteriormente. Vamos a tener cierta predisposición a la depresión, vamos a tener cierta predisposición a ver las cosas más negativas. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, pero hay que trabajarlo porque no estamos habituados a hacerlo así. Pero se puede, claro que se puede, por supuesto. Vamos a ver. ¿Cómo detectar el TDAH? ¿Con psicólogo o con psiquiatra? Normalmente se hace en, digamos, un trabajo multidisciplinar. El psiquiatra suele hacer el informe, es decir, a nivel de la sanidad pública. Te lo suele hacer el neuropediatra, por ejemplo. Te hace el informe, le hace una serie de valores. Es que no hay una prueba objetiva para el TDAH como tal. Es más bien, pues, valores de, por ejemplo, familiares. En el colegio hay una serie de parámetros a tener en cuenta. Después se hacen algunas pruebas, test sobre todo. Y se llega a la conclusión entre varios informes, tanto del neuropediatra, del psicólogo, de la seguridad social muchas veces, del psiquiatra, y todos ellos al final concluyen que tiene este trastorno. Normalmente hasta los 12 años, entre los 7 y los 12 empieza a considerarse. Antes era los 7, ahora ha cambiado a los 12 en el DSM-5, hubo un cambio hace poco, pero sí, en general es multidisciplinar. Mi madre falleció hace unas 2 semanas, aún no me lo creo. Bueno, claro, es normal el duelo. El duelo se consideraba antes, ahora no tanto, pero se consideraba antes de hasta 6 meses completamente normal. Un sentimiento de tristeza absoluto y de vacío y de desesperanza que lo vamos a considerar como algo completamente normal. Es así como lo debes considerar. Si pasan, fíjate, 2 semanas hablas, ¿no? Si pasan 6 meses después de eso y consideras que estás en un pozo todavía, bueno, entonces ya pensaremos en, ¿sabes?, en buscar soluciones, porque no necesariamente estás sufriendo un trastorno como tal, estás sufriendo un proceso completamente normal que es el duelo, ¿vale? Y eso no hay que patologizarlo. A ver, me preguntan si puedes hacer un top 10 libros, pero es que no leo libros digamos, pensados para gente que no sean psicólogos. Leo libros de texto, claro, libros de este estilo, ¿vale? Tochos de este estilo, por ejemplo, psicología de la memoria, ¿vale? Que este lo mordió mi perro, ¿vale? Yo leo libros de texto sobre todo, no leo libros, por ejemplo, de psicología, de fundamentos de investigación en psicología. Esto es lo que yo leo. Entonces no puedo hacerte ese top porque no los he leído. Como no los he leído, no puedo saber si son aceptables o no. Chicos, estoy encantado de este directo. Nos vamos a ir ya, que son las 9. Y mañana, seguramente el que quiera conectarse, vamos a hacerlo seguramente a las 6. Lo iba a hacer a las 5, pero bueno, me ha salido un paciente. Lo voy a hacer a las 6, 6 y cuarto. El que me siga por TikTok, ¿vale? Ahí lo pondré, ¿vale? En Instagram no voy a hacerlo hasta la semana que viene. Lo haremos los miércoles a las 8 en TikTok e Instagram. En TikTok sí lo hago todos los días, ¿vale? Lo suelo hacer a las 10 de la mañana, pero esta semana, como está siendo un poco extraña y también trabajo con niños, pues lo estoy haciendo un poco más tarde porque los niños vienen por la mañana a consulta, por tanto, claro. Así que nada, el que quiera consultas privadas online, también las hago. Incluso he abierto un canal de suscripción dentro de TikTok para la gente que incluso, pues, por motivos económicos no puede acudir a una consulta, pues una especie de terapia de grupo donde, pues, mandáis vuestro problema, yo os mando tips a través de vídeos personales y, bueno, pues os puedo ayudar en esa dirección y un acompañamiento. Por tanto, bueno, pues os lo planteo como una posibilidad
Y nada, mañana, el que quiera, a las 6:15 probablemente, volveré a estar aquí. Y voy a estar aquí, bueno, todos los días que pueda. En principio de lunes a viernes, ¿vale? Así que nada, muchas gracias de verdad a todos los que estáis ahí. ¿Cómo lo hago? ¿Te refieres a lo de la consulta privada o lo de el enlace de suscripción que está pues en mi TikTok, está abajo, en mi perfil, ¿vale? Un saludo. Si, a ver, creo que tienes una pregunta. Di la pregunta, me la apunto para el próximo día si quieres, ¿vale? Mi vida cambia y nos marchamos, que me marcho ya, ¿vale? A ver, aquí tengo unas cuantas apuntadas. Lo de la terapia me mandas simplemente María, me mandas un privado si quieres y lo hablamos, ¿vale? Feliz noche. Un saludo a todos y hasta mañana. A ver, me apunto a la pregunta. Cuando tu hijo te amenaza, ¿qué va a hacer algo perjudicial para la salud de él? Lo hace porque... Vale, me apunto, ¿vale? Vale. Me apunto, ¿vale? Un placer a todos. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias por estar ahí.